Hola, hoy te voy a enseñar a hacer un bizcochuelo de chocolate especiado en un aro para tortas abierto cerrado con papel de aluminio. Para hacer el genoise o el bizcochuelo de chocolate necesitamos los siguientes ingredientes: 4 huevos, 125 gramos de azúcar, 110 gramos de harina 4 ceros, 15 gramos de cacao amargo, una cucharadita de un mix de 5 especias, 25 gramos de manteca derretida atemperada, un aro redondo de 16 centímetros enmantecado y una mezcla de harina y cacao para enharinar el molde. Antes de empezar, vamos a encender el horno y llevarlo a una temperatura de 170 grados Celsius. También vamos a enmantecar el aro de 16 centímetros y enharinarlo con la mezcla de harina y cacao. Esto lo hacemos para que la torta no quede manchada con harina blanca. El primer paso que vamos a hacer para preparar el bizcochuelo es batir los huevos con el azúcar hasta el punto letra. Para ello, volcamos los huevos y el azúcar en el bowl de una batidora. Luego, batimos los dos ingredientes para incorporarle aire a la mezcla. Esta torta no lleva polvo de hornear. Con la incorporación de miles de burbujas de aire a la mezcla con el batido prolongado en la batidora, queremos lograr que la torta leve bien en el horno sin necesidad de incorporarle polvo de hornear. Sabemos que la mezcla está lista cuando podemos escribir con ella. Finalmente, volcamos la mezcla de huevos y azúcar batida en un bol grande para poder trabajar mejor en los siguientes pasos. El siguiente paso es mezclar los ingredientes secos. Para ello, unimos todos en un bowl y los mezclamos bien con la ayuda de una cuchara. Luego los vamos a incorporar en 3 veces a la mezcla de huevos y azúcar, tamizándolos. Los incorporamos a la mezcla con movimientos envolventes, cuidando que las burbujas de aire que incorporamos con el batido a máquina no se rompan. Esto sucedería si ahora batiésemos muy enérgicamente la mezcla a mano. Finalmente vamos a incorporar la manteca derretida a la mezcla. Para ello, retiramos una parte de la mezcla del bowl grande y la mezclamos con la manteca derretida que está en otro bowl más chico. Para lograr una mezcla homogénea en el bowl chico, vamos a tener que mezclar más enérgicamente y perderemos burbujas de aire. Esto no va a afectar el levado de la torta, ya que la cantidad de mezcla en el bowl más grande es mayor. Incorporamos luego la mezcla con la manteca derretida del bowl chico al bowl grande e integramos bien todos los ingredientes con movimientos envolventes. El último paso es volcar la mezcla en un aro para torta de 16 centímetros. Es importante que la mezcla tenga una cierta consistencia para poder volcarla en un aro para tortas abierto, cerrado con papel de aluminio. En nuestro caso, a nuestra mezcla le dimos consistencia
incorporándole aire y llevándola al punto letra con la ayuda de la batidora. Para ver cómo cerrar la base de un aro para tortas, te recomiendo ver otro de mis videos. El link del video lo vas a encontrar en la descripción de este video. Deben quedar libres aproximadamente 2 centímetros del borde superior del aro. Finalmente, llevamos la torta a un horno precalentado a 170 grados Celsius por 25 minutos. Este es el bizcochuelo terminado. Es bueno dejarlo reposar un día antes de desmoldarlo. Una vez frío, puedes enfilmarlo y dejarlo un día en reposo. Para desmoldar el bizcochuelo, retirar el papel de aluminio y pasar un cuchillo por el borde del molde. Y así quedó el bizcochuelo de chocolate con especias horneado y desmoldado. Ahora puedes cortarlo al medio o en 3 capas y rellenarlo y cubrirlo con lo que quieras. Si te gustó este video, podés darme un like y suscribirte a mi canal. En la descripción de este video te dejo algunos links de compra de algunos artículos utilizados en esta receta. Muchas gracias por mirar mis videos y te espero en el próximo. Chao, nos vemos.